Queridos alumnos, los saludo afectuosamente, les doy la bienvenida para estudiar Derecho Procesal 2, el Derecho Procesal Civil. Espero poder satisfacerlos en el recorrido de esta materia. Quiero comentarles básicamente que vamos a estudiar, luego de haber transitado la teoría general del proceso, concretamente la rama específica del derecho procesal civil, es decir, todas aquellas cuestiones que se ventilan en el fuero civil y que hacen concretamente a cuestiones de neto corte patrimonial. Esto también tiene como consecuencia que es de neto corte dispositivo, todas las cuestiones que vamos a tratar de conocer a lo largo del cursado de esta materia. Previo a adentrarnos al estudio de la materia y concretamente el módulo 1, quiero hacerles o invitarlos a compartir conmigo un pensamiento que en su momento lo hizo un profesor conmigo. El derecho procesal civil es un derecho, como ustedes ya lo deben haber leído, netamente escrito. Está asignado por formas procesales que la ley procesal rigurosamente establece, pero quiero que no confundamos el ritual de la ley o el rito de la ley adjetiva, la ley procesal, con desnaturalizar la esencia del proceso civil. Si bien la ley nos establece los caminos, qué modalidades tienen que revestir los actos, los tiempos que debe tener estos actos procesales, tengamos presente que siempre en el expediente judicial se tramita una causa y que detrás de esa causa contenida en el expediente hay seguramente una esperanza, un sentimiento, personas que tienen una necesidad. Por ende, no hay que pensar solamente que el proceso judicial es un mero formulismo que la ley procesal establece. El proceso judicial también encierra sentimiento de las personas que es necesario atender. Es decir, no confundamos el ritualismo del proceso judicial con carencias, esperanzas, sentimientos que puede haber detrás de todo expediente judicial. Hecho esta aclaración, vamos a pasar a delinear los objetivos que se plantean en esta materia. En primer lugar, favorecer la formación del alumno en los conocimientos básicos de las instituciones del derecho procesal civil, entendiéndolas como construcción cultural humana, con una historia, un pasado y una finalidad, logrando un razonamiento jurídico crítico sobre la base de ello. Segundo, comprender la importancia de la asignatura del derecho procesal civil dentro del aprendizaje del derecho, contribuir mediante el estudio de la asignatura a una formación jurídica integral, adquirir el lenguaje técnico jurídico apropiado, tomar conciencia respecto de la trascendente función que el operador del derecho tiene en la sociedad y la responsabilidad que tal elección conlleva, contribuir un pensamiento crítico frente a la materia a fin de que su aprendizaje no se limite a la incorporación mecánica del contenido, sino que busque la justificación y la finalidad u objetivo de cada institución bajo estudio. Leído los objetivos generales de la materia, vamos a visualizar seguidamente el esquema conceptual de la materia. Ustedes en la pantalla van a poder apreciar con mediana claridad todos los estados o momentos que vamos a estudiar a lo largo de toda la materia. Verán ustedes que está demasiado condensado, pero sintéticamente grafica la materia en general. Verán ustedes que ante una determinada contienda, los sujetos en el ámbito de los derechos disponibles patrimoniales pueden recurrir, según lo vamos a estudiar en el módulo oportuno, pueden recurrir a lo que se denominan los medios alternativos de resolución de conflictos. Así mencionamos a la mediación y el arbitraje. Pero estos medios alternativos, que en realidad son alternativos al proceso judicial, también está el proceso judicial. El proceso judicial es la herramienta que la Constitución Nacional nos provee a todos los ciudadanos para resolver pacíficamente nuestras contiendas. Este proceso judicial, a su vez, tiene etapas, que es lo que vamos a estudiar a lo largo de todo el recorrido de la materia. Así verán ustedes, tenemos la etapa introductoria, compuesta por los actos de postulación principal, como es la demanda, la contestación de la demanda y la reconvención.
Luego vamos a estudiar la prueba, vamos a establecer quién es el que debe probar en un juicio, es lo que normalmente se conoce como la carga. Vamos a estudiar los medios para probar, algunos son nominados e innominados, y finalmente vamos a establecer los sistemas de valoración de la prueba. Luego vamos a pasar a la fase decisoria, lo que comúnmente se conoce en el proceso civil como la etapa de los alegatos, para luego arribar a la fase decisoria, que es la sentencia y otros modos anormales de conclusión de la causa. Luego, ya en los últimos módulos, vamos a analizar los juicios propiamente dichos. Vamos a establecer la distinción entre los procedimientos ordinarios, los procedimientos de conocimiento, ordinario y abreviado, y luego vamos a estudiar los procedimientos ejecutivos. Los medios impugnativos, es decir, no satisfecha las personas con la sentencia que ha recaído en un juicio determinado, las partes podrán atacar a través de estos medios la sentencia recaída. Estas vías de ataque pueden ser los recursos, vamos a visualizar los ordinarios y los extraordinarios, pero también están los incidentes y la acción impugnativa. Luego vamos a estudiar las medidas cautelares, que ustedes ya han tenido oportunidad de conocerlas en la teoría general del proceso, y dentro de estas medidas cautelares, las nominadas e innominadas. Y finalmente vamos a concluir el estudio de la materia con los denominados procesos urgentes, que esto es una incorporación relativamente nueva dentro del ámbito del proceso civil. Hecha esta presentación de la materia en general, vamos a pasar a especificar concretamente los objetivos del módulo 1, que es lo que vamos a tratar de estudiar seguidamente. ¿Cuáles son los objetivos que nos hemos planteado para el estudio del módulo 1? Primero, identificar al proceso como el ámbito del ejercicio del derecho a la protección jurídica y su correlato, el derecho de defensa. Segundo, identificar cómo se estructura el proceso civil. Identificar y distinguir los principios y reglas procesales, pudiendo comprender su dimensión y funcionamiento. Lograr un acabado manejo de las reglas de distribución de la competencia y su consiguiente aplicación práctica. Concebir a la demanda como expresión práctica del poder de acción. Y finalmente, identificar el proceso de excepción como correlato del derecho de defensa en juicio. El esquema conceptual que presentamos respecto al módulo 1 es el siguiente. En este módulo nosotros vamos a poder visualizar los siguientes institutos. Primero, principal, el objeto de estudio del derecho procesal civil, que es el proceso judicial. Y a partir de allí vamos a tratar de recordar, porque ustedes ya lo han tenido conocimiento, del principio de oficialidad y de la realización indirecta del derecho. Respecto a esto, vamos de lleno a entrar al estudio del módulo 1. Vamos a decir, como ya lo habíamos anticipado, que el proceso judicial es el principal objeto de estudio del derecho procesal, pero no es el único. El proceso judicial estudia también otras cuestiones. Lo cierto es que este proceso judicial es la herramienta, como habíamos anticipado, que existe en todo Estado de Derecho para poder dirimir las contiendas entre los particulares. Este proceso judicial tiene fundamentalmente la siguiente estructura. Supone la confrontación de intereses contradictorios o intereses opuestos. Por un lado, un sujeto que requiere frente a la autoridad, un sujeto que les denominamos actor, accionante, el peticionante, un sujeto requirente de una determinada situación. Este sujeto actor se presenta ante la autoridad, es decir, ante el órgano jurisdiccional, para reclamar una determinada actividad. Si bien este sujeto actor se presenta ante el órgano jurisdiccional, lo cierto es que su petición va dirigida contra otro sujeto que reviste el nombre de demandado, de accionado. Este sujeto puede no estar presente, ya lo vamos a
tratar de deslindar este concepto, no es necesario, su presencia no es necesaria, es decir, el proceso judicial puede continuar su curso sin la presencia física del sujeto pasivo de la relación jurídico-procesal. Lo que no puede faltar en un proceso civil es el actor, es decir, el sujeto que inicia con su petición, con su primer acto formal, que es la demanda, la excitación al órgano jurisdiccional para que éste resuelva una determinada cuestión. Recuerden ustedes el aforismo del derecho romano que no hay juicio sin actor. Bueno, esto tiene aplicación práctica concretamente en lo que estamos diciendo. No se concibe la existencia de un proceso civil sin la existencia de un actor que requiera o excite la actividad del juez. Y por supuesto el juez también es un órgano, es un sujeto esencial que debe estar presente porque es quien va a resolver y decidir lo peticionado por el actor. Este proceso judicial, esta herramienta, este fenómeno cultural que es el proceso, permite fundamentalmente la realización indirecta del derecho procesal. ¿Qué significa esto? Significa que el derecho en general, el derecho procesal es una rama del derecho, el derecho en general es dictado por el legislador para que sea cumplido. Pero sucede que a veces este derecho dictado por el legislador, estas normas dictadas que contienen o que pertenecen al derecho de fondo, pueden no ser cumplidas. En caso que no sean cumplidas, la ley prevé una sanción. Pero sucede también que pese al incumplimiento de las normas del derecho, los particulares involucrados pueden resolver ese incumplimiento de manera privada, es decir, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional o recurrir, que es lo mismo decir, a los poderes que estableció el Estado para poder dirimir su contienda, que en nuestro caso es el Poder Judicial. Es decir, privadamente las partes pueden resolver sus disputas, pero sucede que a veces esa forma de resolver o de componer la situación no ocurre en la realidad, por lo que entonces viene a actuar el proceso judicial para resolver los problemas de los particulares. Por eso decimos que ese derecho de fondo, ese derecho material que ha sido violado o quebrantado y que no ha sido solucionado en forma directa, viene a restablecerse con la realización indirecta del derecho procesal. Es decir, vuelve a restablecerse el derecho de fondo, vuelve a reinar, como dicen algunos autores, la paz social. Pero además, el proceso judicial, conforme lo podemos visualizar, en su origen y fines, rige en forma absoluta el principio de oficialidad. Es que el Estado moderno ha monopolizado el servicio de la justicia y solamente el Estado, a través de los jueces con competencia concreta, pueden resolver las contiendas de los particulares, porque solamente el Estado, a través del poder concreto, que es el Poder Judicial, puede impartir justicia. Con eso decimos que el Estado se ha expropiado de la administración de justicia, privándolos a los particulares de la justicia por mano propia. Lo cierto es que en el ámbito del proceso civil, en el ámbito de los derechos disponibles, como ustedes ya bien conocen, y esto es simplemente a modo de recuerdo, puede ocurrir de que las partes privadamente resuelvan sus contiendas, pero también puede ocurrir que quien esté interesado en resolver un problema concreto no lo quiera hacer o no lo pueda hacer. Es decir, puede desistir o renunciar de acudir a esta posibilidad que nos brinda la Constitución de acudir al proceso judicial para resolver una contienda. Lo que pasa es que en el ámbito del derecho procesal civil nosotros podemos renunciar a los derechos, es decir, no hay una necesidad imperiosa, como sucede, por ejemplo, en el ámbito penal, de resolver las contiendas aún resignando la voluntad del particular. Previo a esto, y para después continuar desarrollando y ya adentrándonos concretamente en lo que es el derecho procesal civil y el proceso civil, los invito a que compartamos un fragmento de una película argentina
que se denomina derecho de familia. Quiero que compartamos simplemente lo que nos toca vivir a los abogados litigantes, el trayecto, la recorrida por el tribunal, las colas que tenemos que hacer en los juzgados. Quiero compartirlo con ustedes y ya de lleno nos vamos a dedicar seguidamente en el segundo bloque al desarrollo del proceso civil. Cuando yo era chico, Perelman padre no me llevaba al zoológico, al cine o al Ital Park. Nuestra salida más frecuente consistía en compartir el recorrido por tribunales, comer un pebete y escuchar sus conversaciones con clientes y colegas. Yo le cargaba el portafolios, uno de gamuza con manijas en símil cuero, bastante parecido al que lleva ahora. Quizás sea el mismo. Sobre todo si ese seguro es el mismo. Gallardo, ¿un bolsito? Sí, seguro. ¿Seguro? El muñeco. ¿El muñeco? ¿Cómo? ¿El mejor? Sí, sí, sí. Gallardo. Sí, no. ¿Al cuarto va? Al cuarto. Papá. ¿Quién sigue? Coliflor y el brócoli. Y además tienen un pequeño criadero de caracoles gourmet para los restaurantes de Puerto Madero. Escúchame, Juan Carlos, ¿usted qué quieren? ¿Ganar o tener razón? Que hablaba por celular y con un perro grandote que miraba por la ventana trasera. Acá está el supermercado. Vos habías ido a buscar trabajo. Estabas justo acá parado en la esquina. De golpe oís el pum, el ruido, mirás y ves el accidente. ¿Qué viste? Llovía. ¿Qué viste? Bueno, sí. Yo fui al supermercado y salía porque fui a pedir trabajo. Entonces venía por Bulnes y veía que el fitito blanco se venía por la izquierda y venía la 4x4, que la señora iba con el pesito. No, este es Ramírez Carmela, pero es Ramírez, pero no, es otro. Casado, qué pena. ¿Soltero no tiene? Lo tenía bien guardado el doctor. Solito estoy yo. El resto de la mañana me presentó a esa gente que, según él, siempre es importante conocer. A las chicas les gustaba mucho encontrar semejanzas entre ambos Perelman. Claro que creció. Se enseña en la facultad. Defensor oficial, abogado, bueno. Digno de usted, doctor. ¿Sabe qué? ¿Mora era Matilde o No, Carlos? sí, Mora sin H. Mora, ejecución hipotecaria. Vamos a otro edificio que queda acá a las cuadras. Bueno, justo al lado de ahí, en Darky, es donde los crían. Corre, Pele. Doctor Perelman. Mirá vos, cachito, Mirá vos. A la hora del pebete nos encontramos con Echechuni, un cliente legendario de Perelman. Echechuni era de los apellidos que siempre sonaban en la mesa familiar, clientes que se convertían en grandes historias de sobremesa. Echechuni, locutor nacional. Sí, me acuerdo. Echechuni, ¿usted no era el del documental esto de los pajaritos que migran? No, en otra época, No, era el de Roveda. El tiempo pasa y la ropa queda, ¿no era así? No se acordó de Roveda, pero no era así, era Casa Roveda. El tiempo pasa y la ropa queda. Y hablando de ropa, ¿se acuerda de la sastrería Angelini? Yo tengo un trajecito para este verano, el requete fresquito, el requete liviano. Y ahí entraba yo diciendo sastrería Angelini, el típico corte italiano. Yo me acuerdo también la de las pelotas de Fernández. Pelota. Deportivo. Pelota chica, pelota grande. ¿Qué pelota la de Fernández? Pelotería Fernández, Sarmiento y Uruguay. Venga a inflar las pelotas con nosotros. Así no era. Qué lindo. La reunión ya había terminado. Podríamos habernos ido y comer el pebete en otro lado, pero Perelman padre utilizó 5 minutos más de su vida para hacerlo sentir bien a Echechuni. Pasaron otros 5 minutos más y Perelman se había olvidado por completo de Echechuni y sus problemas. Es que Perelman tiene una zona de la memoria totalmente descartable, exclusiva para los clientes y sus ¿Te dramas. animás por la escalera? Es como esos pizarrones mágicos que usa mi hijo en el jardín. ¿Qué por el ascensor?
Sí. Yo no la conozco. No, es nueva, por eso. Pásame el expediente. Sí, bueno. Queridos amigos, continuamos en este segundo bloque analizando esto del proceso judicial, tema que ustedes ya han estudiado, pero que se impone que lo repasemos, aunque sea someramente. ¿Qué es el proceso judicial? Muchas definiciones se han dado de él, nosotros vamos a visualizar en la pantalla, ustedes lo tienen presente allí, un concepto que ya conocemos de la doctora Ferreira de la Rúa como una serie gradual, progresiva y concatenada de actos cumplidos por órganos públicos predispuestos o por particulares interesados y que persigue determinados fines. Su fin inmediato es la fijación de hechos y la aplicación del derecho, y el mediato está dado desde el punto de vista de los valores públicos colectivos en la obtención de la paz social o el restablecimiento del orden jurídico alterado. Este concepto es un concepto bastante abarcativo de lo que es el proceso judicial. Creo yo que no merece mayor explicación ni mayor detenimiento. Pero hay dos conceptos que los abogados usamos comúnmente como sinónimo, ustedes lo van a ver en la jerga de tribunales, muy común decir como que proceso es sinónimo de procedimiento, es decir, lo usamos como de manera indistinta como si se tratara de lo mismo. El proceso judicial es un fenómeno cultural, ya lo hemos especificado de esa manera, responde al mandato constitucional de acusación, prueba y posteriormente castigo, eso ya más aplicable al ámbito del proceso penal, pero desde el punto de vista del proceso civil abarca todas las etapas que necesariamente debe transitarse para poder llegar a la sentencia definitiva. Ese proceso judicial que nosotros acabamos de definir hace referencia a una etapa de afirmaciones, una etapa de confirmación, que tiene que ver con la etapa probatoria, es decir, confirmar lo que se afirmó en la etapa anterior. Luego viene la etapa discusoria de los alegatos y finalmente una etapa de la decisión a cargo del tribunal. Ese proceso judicial responde al esquema constitucional que nosotros ya hemos mencionado y que es aplicable a cualquier tipo de derecho material que se pretenda realizar. Ese concepto abarca al proceso civil, objeto de nuestro estudio, el proceso penal, el proceso laboral, el proceso familiar. Ahora, el procedimiento es ese proceso que nosotros acabamos de definir puesto en movimiento, es la faz dinámica del proceso. El procedimiento es la rama o camino que debe adoptar el proceso para poder realizar cada uno de los derechos materiales que está mandado a llamar. Es decir, este procedimiento adquiere vida con los distintos caminos o las vías que la misma ley procesal regula para poder poner en práctica este proceso judicial. Es decir, el proceso judicial es una institución jurídica, es un fenómeno, pero por otro lado tenemos el procedimiento, que es ese proceso puesto en la realidad. Por eso tenemos una diversidad de procedimientos, porque ese proceso judicial debe adaptarse a cada derecho material. No es lo mismo procesar o iniciar un juicio de desalojo que cobrar un cheque. No es lo mismo establecer un juicio de mensura que una declaratoria de herederos. Es decir, el derecho tiene que adecuarse a estas vías o caminos que la ley procesal prolijamente regula para poner en práctica ese proceso judicial. Nosotros tenemos quizás dos grandes divisiones dentro de lo que es el proceso judicial o el procedimiento, concretamente para hablar en rigor terminológico. Tenemos una gran clasificación que son los procedimientos declarativos y los procedimientos ejecutivos, teniendo en cuenta la clasificación de los procedimientos desde el punto de vista de la contienda, o sea, los procesos o los procedimientos controversiales o controvertidos. Tenemos la gran clasificación de ordinarios y abreviados dentro de los procesos de conocimiento y los procedimientos ejecutivos.
¿En qué se diferencia un procedimiento declarativo de un ejecutivo? Bueno, es que en el primero, es decir, en los declarativos, lo que se tiende es a declarar un derecho. Si ese derecho se pretende declarar, partimos de una incertidumbre. El juez no sabe y no conoce. Entonces hay que mostrarle todas las situaciones o las circunstancias que han rodeado a ese hecho. Por eso los procesos de conocimiento son procesos amplios, que tienen todas las etapas procesales, los plazos son amplios, como dijimos, y las posibilidades defensivas del sujeto pasivo en la relación jurídico-procesal también son amplias. Por ende, en el proceso ejecutivo, a contrario, decimos que se parte de no de una incertidumbre, sino de la existencia de un título ejecutivo que permite dar base a la ejecución. Entonces acá el juez no tiene que declarar un derecho, sino que simplemente tiene que ejecutarlo. Por supuesto que este procedimiento de ejecución tiene que tener ese título, que le sirve de base, como decimos, ciertas condiciones o requisitos que la misma ley prevé para que se pueda proceder ejecutivamente. De esto nos vamos a dedicar prácticamente en el módulo tercero y cuarto. Vamos a hablar mucho tiempo de los procedimientos ordinarios y abreviados dentro de los procedimientos declarativos y también de los procedimientos ejecutivos. Pero es para que tengamos una idea de esta diferencia que hemos hecho entre lo que es el proceso en general y los procedimientos en particular. Pero volvamos de nuevo a lo que habíamos hecho al comienzo, el proceso judicial. Verán ustedes que de la lectura que nosotros hicimos del concepto de proceso judicial tenemos o podemos extraer los elementos. Así tenemos elementos objetivos, subjetivos y teleológicos, como ustedes pueden visualizar. Cuando hablamos nosotros de elementos objetivos, estamos hablando de esta serie gradual de actos que se van sucediendo uno tras otro y que van siendo eslabones a su vez. El posterior es el antecedente del que sigue y así sucesivamente. Estos actos jurídicos, procesales, que en realidad son una categoría dentro de los actos jurídicos que conocen ustedes del derecho civil, son insertos y actuantes en el proceso. Estos actos jurídicos procesales tienen que responder a ciertas modalidades de forma, tiempo y lugar que la ley procesal prevé. Hay actos procesales que son muy formales, estrictamente formales, como el caso de la sentencia definitiva, y hay otros actos procesales que, de acuerdo a la índole de los intereses que están presentes, no necesitan ser tan formales como simplemente puede ocurrir con el escrito de un cambio de domicilio o la constitución de un nuevo domicilio. El elemento subjetivo del proceso judicial hace alusión a los sujetos que intervienen en el proceso judicial. Estos sujetos pueden ser eventuales o necesarios. Es decir, vamos a hablar de sujetos necesarios cuando su presencia sea imprescindible para la sustanciación de la relación jurídico-procesal. Concretamente, en el ámbito del proceso civil, vamos a hablar del actor, del juez y del demandado. Recuerden ustedes que la presencia física del demandado puede no ocurrir, como vamos a ver con el instituto de la rebeldía, pero necesariamente debe existir el actor, postulante y además el juez que debe resolver. Estos sujetos esenciales pueden ser acompañados también por otros sujetos eventuales. Y aquí el elenco de personas que podemos mencionar es bastante extenso. Pero a título de ejemplo podemos decir que los martilleros, los oficiales de justicia, los oficiales notificadores, el personal jerárquico que compone el juzgado, son todos sujetos eventuales. El testigo, los peritos, son todos sujetos que pueden o no estar en el proceso. Y por fin vamos a hablar del elemento teleológico, es decir, el fin que tiene el proceso judicial. Y acá podemos hablar de un fin colectivo, es decir, de toda la comunidad, aunque sean intereses privados los que se estén debatiendo en un proceso.
El fin de la comunidad es que se restablezca el orden jurídico alterado y que haya seguridad.